Bueno, el presidente al parecer se airó un poco porque el día del sector agropecuario, del agricultor, el día del agricultor que fue el pasado domingo, el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, criticó que el gobierno haya asumido una política de poca inversión, de poco propósito, de poco desarrollo hacia el campo en un momento como este donde las situaciones están sumamente críticas, así que por el contrario, haya optado por apadrinar en alguna medida productores internacionales versus los productores locales con la autorización de importaciones de diversos productos que, como él ha señalado en reiteradas ocasiones, hasta el pan de agua está incluido. Bueno, a eso el presidente no pudo responder el mismo día porque se encontraba en el extranjero en la graduación de una de sus hijas, pero aprovechó ayer la ocasión de anunciar un plan precisamente para el sector agrícola en República Dominicana para manifestar, para manifestar su visión sobre ese tema y al parecer estaba un poco incómodo o exaltado, pudiéramos decir. Yo quisiera que lo escuchemos, lo que dijo el presidente de la República en este sentido, para luego de ahí partir para las conclusiones. Adelante. Que hay una inflación mundial, y eso lo sabes y lo conocemos. Y siempre respetamos las opiniones de la oposición, que normalmente tienen que hablar cualquier cosa y tienen que decir. Ahora, miren, hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia, y especialmente para los que han administrado. Y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron se llama Google. Y esa es muy fácil de usar. Y buscando en Google se descubren muchas verdades. Bueno, ahí fue esa la respuesta del presidente de la República, lo que había dicho Leonel el domingo pasado. Sin embargo, eso desató un avispero por dos razones. La primera, yo creo que el presidente cometió en alguna medida un hierro al referirse a Leonel de esa forma. No porque Leonel haya dicho, tenga o no razón en lo planteado. Eso es una discusión de fondo. Es que con esa declaración el presidente enfila los cañones a Leonel y políticamente lo compara prácticamente con él. Si Leonel tuviera un 8%, respondiera Luis Abinader así. Entonces, en un contexto de política donde lo que se dice es que la oposición sigue creciendo y que Leonel, sobre todo, encabeza ese grupo de la oposición, y por otro lado, Luis Abinader, como presidente de la República, va acumulando cierto rechazo de la población natural, fruto del ejercicio del poder. Bueno, ahí lo que se pudo en alguna medida observar es que la riña política está fraguada ya entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Eso en el escenario político. Y ayer usted veía gente de un lado diciendo, bueno, es que en los gobiernos de Leonel hubo menor inflación, en la crisis de 2008 superamos la crisis sin mayores problemas, tuvimos la capacidad de hacer frente a casi todas las situaciones que se plantearon en República Dominicana. Todo eso está ahí sobre la mesa. Y por el otro lado, usted escuchaba a los funcionarios del gobierno decir, bueno, es que Leonel es un irresponsable al plantear temas como eso, aún conociendo en alguna medida el historial que desde el Estado se practica. El fondo, la razón, es lo primero que se nubla cuando se está en política. Y ahí la declaración del presidente fue política, que por cierto, se tragó de paso todo lo bueno que pudo haber planteado en ese escenario. Porque ahí, en ese escenario, el presidente lo que estaba era anunciando medidas para el campo. Pero quizás ese proceso que llevó, ese planteamiento que hizo, obnubiló lo que al presidente le correspondía plantear. Le correspondía plantear y debía dejar que corriera como lo principal, como la principal información. Fue un error en ese sentido. Pero bueno, el presidente al parecer se dejó conducir por las emociones y le dio paso primero a esa emoción que a la respuesta que necesitaba, que tampoco era tan necesaria, Leonel Fernández, porque Leonel tiene razón cuando critica las políticas del Estado en torno al campo, y eso se siente en los bolsillos de la gente. Y fue el propio presidente Luis Abinader que habló de que la inflación importada era aproximadamente un 52%. El resto, el 48% restante,
es inflación derivada de la incapacidad en alguna medida de gestionar algunos problemas que el Estado se han planteado. Es interna, es endógena, no exógena. Entonces, sobre esa base, usted tiene por un lado el panorama político, que es lo que básicamente yo noto en este proceso, que toma preponderancia al decir Luis Abinader o al mandar Luis Abinader a Google a Leonel en este escenario. Hay algunas declaraciones de algunos funcionarios que de verdad me dan hasta un poco de pena, o de exfuncionarios también, porque del otro lado hubo declaraciones muy penosas, del lado del expresidente Fernández. Pero con relación a este tema de Sí, Google. claro, con relación a esto, que personalizan el debate. Sí, sí, sí. Y de verdad, eso no le aporta nada a la discusión que hay sobre la mesa. Usted puede presentar números. Por ejemplo, yo vi gente que presentó que en los gobiernos de Leonel el crecimiento promedio del sector agropecuario fue de un 7.2, que en los gobiernos de Luis es próximo a un 3%. Entonces ya ahí usted tiene una referencia estadística con datos del Banco Central para ese elemento puntualmente. Pero usted tiene, por ejemplo, gente que publicó que durante los gobiernos de Leonel la inflación fue mayor que esto. Bueno, esta es la mayor inflación que tenemos desde el año 2000. Desde el periodo gubernamental del 2000, cuando la crisis financiera. Claro, la pero crisis que lo financiera bueno y que hubo en lo malo es República relativo. Dominicana. Si tú lo das con datos, Claro, está... claro. Exacto, ahí está el tema. Cuando tú ofreces los datos sin la manipulación de encuadrar, del framing. Mira, por ejemplo, lo que publica Ito Bisonó. Ito, eso es un huevo, ¿eh? Una torpeza de Ito. Google me recordó que en 1998, cuando el huracán George, Leonel Fernández autorizó importaciones para subsanar la escasez de alimentos. Ante la crisis de abastecimiento mundial, Luis Abinader toma medidas similares para mitigar las que no sé lo que tapa el logo ahí. Antes eran buenas las medidas y ahora no. Las alzas. Antes eran buenas las medidas y ahora no. Ito, estimado Ito, 2 puntos. Caramba, gran amigo. ¿En qué huracán pasó por aquí que se llevó el campo? Porque la crítica no es que se importe. La crítica es que se importe lo que se produce aquí. Es el ciclón David. O sea, la crítica al gobierno es que se está importando aun cuando la producción local está produciendo, tiene capacidad y en vez de desarrollar el campo, se ha abogado por la importación de alimentos, aunque estén al mismo precio. El presidente decía en la entrevista con Sergio Carlos hace unos días que el pollo en Estados Unidos está a 90 pesos. Y entonces, ¿cómo vamos a importar el pollo si está a 90 pesos? Que a eso usted tiene que subirle el flete. Ya que yo no vivo en no Estados tiene Unidos, aranceles, ¿verdad? ni compro en dólares. Pero perfecto. ¿Va a terminar ese pollo aquí a 150 pesos por lo menos? ¿Cómo va a ser eso beneficioso al pueblo dominicano? Entonces, las cosas hay que pensarlas bien antes de decirlas. Y eso fue una declaración sin pensarla. Comparar una crisis de tipo económico sin daño al territorio, sin daño a la siembra dominicana, con un huracán que pasó en el 98 es una cosa de locos. Con Noel y Olga se podía comparar. Cristian, aquí en el 98 con Irma y María se podía comparar. Cristian, aquí en el 98 esto era una finca en el 98. No quedó un guineo parado, ni un plátano tampoco. Pero que esto era una finca. Esto era un ¿qué en el 98? Claro. Un carrandal. No, y se producía más. Aquí había 3 calles. Aquí se producía más en el 98. Sí, pero lo que te digo es que aquí había 3 calles faltadas en el 98. O sea, comparar el desarrollo de República Dominicana de aquel entonces con el de hoy es una cosa que ofende realmente. Estamos hablando de 23 años. 23 años. 24 ya. 23, 24 años. Entonces, me parece que... es que las comparaciones, señores. Sí, son odiosas. Es que tú tienes que hacerla dentro del